Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Pues bienvenidos a su programa Transforma tu Vida. Mi nombre es Marigel Carvajal y como todos los miércoles a las 9:30 de la mañana estoy aquí con ustedes. Y bueno, hoy estoy pues muy emocionada, creo que todos los miércoles estoy muy emocionada, pero creo que hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos los padres de familia, para nuestros hijos, para tener un conocimiento muy importante de cómo guiarlos en todo lo que es la sexualidad infantil. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se va a llamar Teatro para Prevenir. Y bueno, mis grandes invitadas, y tengo también un invitado muy especial, que ahorita lo vamos a ir presentando. Él también viene a platicarnos cuál es su experiencia en toda esta labor que están haciendo estas dos grandes mujeres que bueno, aquí le quiero mandar un saludo a Claudia Vega, porque Claudia Vega, que es mi mentora en toda la parte de comunicación y seguro que nos debe estar viendo, Claudia Vega pues siempre me dio el contacto de Verónica Contreras, me dijo: Marigel, tienes que entrevistar a Vero porque trae un tema bien importante y tiene que ver mucho con el programa que ustedes saben que tenemos, ¿no? Que es Transforma tu Vida, y cómo podemos transformar nuestra vida con el conocimiento principalmente de todo esto de la sexualidad infantil, y también a través del teatro, porque el teatro expresamos todo el tiempo a través de esta obra, ¿no? Ciertas cosas que son muy importantes en nuestra vida, ¿no? Y también pues están los actores y bueno, ustedes que son las creadoras, ¿no? De los guiones, entiendo, Vero, que creo que tú eres la creadora del guión, ¿verdad? No, ¿no? Es hola. Sí, ahorita vamos presentando. Sí, hola, yo soy Verónica Contreras, la productora y directora general de la obra Chus y el Lobo. Y la idea original y el texto es de Víctor Manuel Argüelles. Okay. Él es el autor y de la idea original y también de los títeres, ¿verdad? El que mandó a hacer los títeres. Ah, padrísimo, excelente, Vero. Pues ahorita nos vas a ir platicando un poquito más, pero bueno, sin ya tanto preámbulo, les quiero contar un poco quién es Verónica. Verónica Contreras es directora, como decías, productora y actriz, licenciada en literatura dramática y teatro para la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, especializada en actuación, tallerista desde hace 25 años en escuelas e instancias, actualmente gestora cultural, directora de Entretenarte. Artes escénicas. Muy bien, pues Vero, muchas gracias, bienvenida a tu programa, encantada de tenerte en este programa con un tema tan importante. Al contrario, muchísimas gracias, Marigel, nosotras encantadas de estar aquí y pues justamente acercar estos temas a tu público. Totalmente. A través de las artes escénicas en este caso, que digamos que en términos generales, pues las artes son para eso, para acercar ciertos temas, para acercar a las emociones, para acercarnos a las vivencias, a sensibilizar, a la conciencia, a muchas cosas más, ¿no? Y creo que hacerlo de una manera lúdica, ¿no? Interactiva, con un lenguaje diferente, y principalmente si esto está enfocado a los niños, creo que a través de Chus es una manera de poder llegar a ellos, ¿no? Fíjate que justamente sí, la obra por situación de los títeres sí va enfocada a los niños, sin embargo es también para los adultos, porque durante la obra se presentan algunas características a través de los personajes para que tanto los niños como los adultos puedan identificar algunas situaciones que debemos de tener alerta. ¿Sí? Entonces, al niño se le transmite a través de las emociones, digamos, del impacto emocional, y a los adultos a través justamente de cómo se comporta, cómo tienen estos comportamientos, estas personitas, ¿verdad? Que andan por ahí con estas situaciones de acoso, abuso y violencia. Entonces, por eso es importante que también lo vean los adultos, no solamente los papás, sino también
los maestros, es decir, Claro, cualquier persona claro, adulta es fundamental. importante que lo vea. Fundamental, creo que es algo fundamental. Muchas gracias, Vero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos esta información tan importante. Y también quiero presentar a la maestra Margarita Medina, que bueno, también es una pieza clave en todo este desarrollo. Ella es médica, sexóloga, clínica y educativa, tiene un diplomado en sexualidad infantil, género y derechos humanos, autora de los cuentos El mundo de Lula, material didáctico para trabajar diversidad con niños en preescolar, es docente, conferencista, tallerista y cuenta cuentos. Bienvenida, mi querida Margarita, es un gusto tenerte aquí. Pues muchísimas gracias por invitarnos, la verdad es que para mí es un gusto compartir esos espacios. Realmente el tema es un tema muy importante, hablar de sexualidad en los niños es básico, pero va mucho más allá, ¿no? O sea, la verdad es que cuando empezamos a educar en estos temas desde edades muy tempranas, estamos abriendo un mundo de posibilidades. Entonces el hecho de romper mitos, estereotipos, de llegar a todo tipo de población, porque muchas veces decimos, por ejemplo, es que los niños están chiquitos, es que no van a entender, de verdad no se imaginan la capacidad de comprensión, la claridad que tienen a veces en algunos temas y a veces solamente tenemos que darles el medio para poderlo transmitir. Claro. Entonces la verdad es que, bueno, si bien yo me dedico como a esta parte desde lo educativo, el poder llegar desde otros medios como es el arte, como es romper esta barrera a veces de cómo somos adultos y cómo nos relacionamos con los niños, pero como decía Vero también con las personas adultas. En este caso, por ejemplo, las obras, los títeres, son un medio para acercarnos desde una forma mucho más cotidiana, más, ¿cómo te diré?, más sensible, no es tan violenta, no es hasta lúdica, y eso la verdad es que es muy enriquecedor, ¿no? Padrísimo, pues bienvenida Margarita, creo que hay mucho que platicar, tenemos un poco tiempo para todo lo que hay que platicar, pero podemos hacer ahí una segunda parte, pero bueno, pues tenemos aquí también a una estrella, ¿verdad?, importante, que es Chus. ¿Cómo estás, Chus? Bienvenido. Ay, muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo me presento, yo soy Chus, yo tengo 7 años, voy a la escuela, voy en una primaria y tengo muchos amiguitos. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, y cuéntanos un poco, Chus, ¿cuál es tu experiencia en esta obra? En la obra, porque también aparte de que vas a la escuela, estás en la obra, ¿no? Cuéntanos. Ay, sí, es que a mí me gusta mucho platicar con mis amigas y mis amigos que conozco en todas las escuelas donde me invitan. Generalmente vamos y les cuento, junto con mi hermana y con mi amigo Alex y mi mami, porque también va mi mami. Les cuento todas las aventuras que vivimos en la escuela, Claro. pero sobre todo cuando es que no todo lo que pasa es bonito. Ok. Muchas veces pasan cosas que no son agradables para las niñas y para los niños. Entonces, también hay que hablar de eso, porque las cosas que son difíciles también las tenemos que hablar. Y entonces cuento lo que nos pasó con mi tío Fer, porque mi tío Fer es una persona que tiene cosas buenas, pero también ha hecho cosas que no debe de hacer. Y entonces eso es lo que les vamos a contar en la obra. Ok, ahorita nos platicas un poquito de qué se trata, ¿no, Chus? Sí, yo te cuento. Me cuentas Ay, el chisme, Chus. ¡Ay, sí! Te van a divertir. Padrísimo, Chus. Oye, a ver, cuéntenme un poquito, Vero y Margarita, ¿cómo fue que iniciaron? ¿Por qué? ¿De dónde surgió esta idea de hacer esta obra de teatro? Bueno, nuestro querido Víctor Manuel es un emprendedor social y de hecho él narra que a partir de una experiencia en la escuela de su hijo, no directamente con su hijo, pero sí a través de ahí lo que sucedió en su escuela, surge esta necesidad
¿no? De aportar su granito de arena y de hacer algo con esa situación, esa problemática, que no solo es de su escuela, o sea, es de muchas escuelas. De hecho, pues México tiene el primer lugar en este tema y es más común de lo que pensamos. Entonces, a partir de eso, él decide crear esta obra, mandar a hacer justamente los títeres para acercarse principalmente a los niños, porque pues de alguna manera ellos son los que necesitan identificar, no a nivel intelectual, sino a nivel emocional, para poder hablar, comunicarlo y decir no. O sea, esto que yo vi en la obra de teatro, yo no me gustó, no lo sentí, ¿ok? Y entonces cuando sucede en la vida real, ahí también entonces, esto que me está diciendo esta persona se me hace muy similar a lo que yo vi en la obra de teatro, ¿no? Y entonces es cuando un niño puede decir, entonces de ahí surge, de esta necesidad de Víctor Manuel Argüelles como emprendedor social, que desafortunadamente así salen muchos de los proyectos, derivado de las experiencias que van saliendo en la vida cotidiana. Ojalá no tuviéramos una obra así. Preferiría yo tener otro tipo de obras, pero pues es algo que se tiene que hacer y se tiene que decir y se tiene que trabajar. Así es, y es una manera de acercarse, ¿no? Y de sensibilizar a las personas en ese tema tan importante. Pero a ti, Vero, en particular, de manera personal, ¿qué fue lo que te inspiró el poder trabajar y colaborar en todo este proyecto? Fíjate que fue muy curioso. A raíz de la pandemia nace Entretenarte, hace artes escénicas. Víctor Manuel llega a las redes de Entretenarte en búsqueda de actores y de profesionalizar este proyecto que ya estaba trabajando un año antes de la pandemia. Entonces, pero ahora decide hacerlo ya con gente profesional. Y cuando me propone a través de las redes este proyecto, empezamos a platicar ya de manera por teléfono, luego ya de manera presencial, que es cuando conozco a Margarita, y resulta que pues es el perfil que busca Entretenarte y que trabaja Entretenarte, ¿no? Obras de teatro con valor, con temas sociales que puedan aportar a nuestra sociedad. De hecho, nosotros estábamos ya trabajando otra obra que tiene que ver con con la recuperación de los juegos y juguetes tradicionales, por ejemplo. Y también surge de una necesidad del abuso de la tecnología. Entonces, muchas veces ahí en casita se han enfrentado a que todo el tiempo están con el celular o con la tablet o con la computadora y de repente también se vuelven agresivos cuando les quitan estos aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, de ahí surge esta que es Caja de Juguetes y es la segunda producción que viene. Viene Chus, platicamos, leo la obra, vemos los títeres, todo esto, y dije, por supuesto, me interesa, porque es la línea de Entretenerte, ¿no? Y yo pienso que el teatro sí puede ser para entretener, para divertir, pero también para educarse, educar, ¿no? enseñar, para aportar algo socialmente hablando. Por supuesto. Entonces, me gusta ese tipo de teatro, evidentemente, nos gusta, creo que ese tipo de teatro, y pues bueno, aquí estamos. Excelente, Vero. Margarita, compártenos un poco tu experiencia. Pues fíjate que yo tengo ya mucho rato, bueno, no saquen cuentas, ¿no? Trabajando temas de sexualidad, si bien trabajo como con distintos grupos, trabajar la sexualidad infantil siempre es un tema que causa ruido, que mueve a la gente, ¿no? Que cuando entras, por más que, es más, ya hasta por ley se está obligado a educar sobre este tema, hoy en día sigue siendo un tema que causa ruido y que en muchas escuelas y a muchos padres de familia les mete ruido. Entonces, cuando llega Víctor, como bien platicaba Vero, y nos plantea la posibilidad de hacer una obra
y que esta obra tocara un tema que es tan frecuente, porque estadísticamente estamos hablando de 1 de cada 5 niñas y de 1 de cada 7 a 13 niños, dependiendo las estadísticas que consultes, pero es realmente alto. 1 de cada 7. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños, ¿no? Wow. Las estadísticas más conservadoras dicen que hasta cada 13 niños. 1 de cada 5. Pero Wow, estamos hablando que es alta muchísimo. Entonces, si vamos, por ejemplo, a una escuela, ¿no? Estadísticamente, ¿cuánta población estamos teniendo afectada? Y es un tema que no se quiere tocar. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a hablarse, generalmente salen cosas, ¿no? Muchas veces tienen dudas, pero también cuando los niños empiezan a hablar, cuando las niñas rompen este silencio, tenemos que tener acciones, ¿no? Y esto mueve. Entonces, muchas veces, y sobre todo con públicos tan pequeñitos, tienes que cuidar el lenguaje y la forma en la que lo haces para que sea algo que no les violente, pero que les llegue el mensaje. Entonces, cuando Víctor nos plantea la posibilidad de llegar con los títeres, de forma inicial me hace la propuesta de darles este acompañamiento, porque no solamente se trata de ya llegaste, diste el tema y ahí quedó, ¿no? Y si se movieron cosas, pues hay que lo resuelvan. No, nosotros desde la propuesta que traemos, también es darles ese acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo llego para este proyecto con la idea de dar ese acompañamiento, pero Chus y yo nos caímos bien. Fue amor a primera vista. Y entonces, Ay, sí me caes bien. no, entonces, de ahí surge justamente el empezar a manejar a Chus. Chus vive muchas aventuras, entonces esas aventuras le permite llevar un mensaje, ¿no? Y es un mensaje que desde este aspecto lúdico, desde llegarle a los niños, mueven muchas cosas, no solo con los niños, o sea, de repente los profesores nos confrontan con una realidad que estamos viviendo y nos damos cuenta que muchas veces los niños nos lo están diciendo y no lo habíamos registrado, ¿no? O muchas veces también a las mamás y a los papás los compromete a tener que tomar acciones, ¿no? Porque muchas veces están pasando cosas y no las queremos ver. O tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Claro, la idea es llevar desde la prevención para que no pase, porque también los adultos tenemos que saber que no tenemos derecho a tocar a nuestras niñas y a nuestros niños, pero también los niños deben de estar empoderados para poder decir que no, ¿no? Para poder contar con alguien con quien tengan confianza, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esa es parte de la historia. Padrísimo, porque creo que todo esto viene desde una educación, como tú muy bien lo dices, ¿no, Vero? Uh-huh. Y al final, cuando estamos como padres de familia, venimos también ya de una generación y de una educación en donde hay muchas cosas que no se hablaban, depende obviamente de la generación, pero por ejemplo desde mi generación hay muchas cosas que pues no nos decían, y en la escuela también ya en ese tiempo no había esta formación en algunas ocasiones. Entonces, cuando llegamos, o sea, yo no tengo la oportunidad de tener hijos, pero muchas amigas y me dicen, es que sabes que yo tengo mucho miedo en toda esta parte de la sexualidad, de lo que también mi hijo o mi hija puede estar expuesta en la escuela, con la familia, ¿no? Una amiga me decía, me da miedo dejar a mi hijo pues con mi hermano, con mis tíos, porque no sé. O sea, yo no sé qué pueda pasar. Yo no quiero dejar a mi hijo solo o mi hija sola en ningún momento. Entonces, hay un constante miedo y temor, principalmente en los padres de familia, de no saber cómo hacerlo. Y creo que a veces, si tú formas y educas desde el miedo, no sé si eso sea tan bueno para los niños. En realidad no es bueno para nadie, ¿no? Porque vivir con esa angustia Así tampoco es sano, ¿no? Entonces, y se lo transmites a tu hijo, ese miedo y esa inseguridad, entonces el niño no sabe, ¿no? Entonces, ¿qué? No debo estar solo con nadie, no sé, y ¿cómo puedes tú, qué le puedes recomendar a los padres de familia, Vero, Margarita, en esta parte? Porque creo que es un constante miedo en ustedes que lo viven todos los días. Es un miedo muy frecuente, en realidad es algo que vivimos, me atrevería a decir, aún quienes no tienen hijos, de forma cotidiana. Lamentablemente, hoy en día no puedes dejar a un niño solo, así lo veas en la calle, porque todos tenemos esta sensación de que puede pasar algo. Bien mencionabas hace ratito, estadísticamente la mayoría de los casos de abuso suceden dentro del ambiente familiar. Entonces, es una realidad. No, ahora,
una cosa es que sí pase y que sea muy frecuente, y la otra es que no tengamos otras herramientas que hacer. Eso. Debemos de educar desde el empoderar, desde el dar seguridad, desde que los niños sientan, ese es mi cuerpo, estoy orgulloso de él, me gusta cuando lo que siento, ¿no? Porque es importantísimo enseñarles a las niñas y a los niños que hay cosas muy bonitas que se sienten con el cuerpo, porque generalmente hablar de placer y de placer en los niños, no, bueno, es una idea absurda, pero en realidad si los enseñamos a que hay caricias que son agradables y que son permitidas, y caricias que no son agradables, caricias que no me hacen sentir bien, ay, no me hacen sentir bien en la pancita, ¿no? Entonces eso les da herramientas para distinguir y poder denunciar aquello que les incomoda. Entonces eso es muy importante. Por eso es que efectivamente lo ideal no es enseñar desde el miedo, es enseñarlos desde el placer, desde el amor, desde el cuidado, desde que ellos se sepan protegidos, ¿no? Que sepan que si algo sale de esto que me hace sentir bien, tengo a alguien a quien me puedo acercar para recibir ese apoyo, que tenga la confianza de decirnos esto que está pasando no me gusta. No, y más este núcleo de confianza, este centro de confianza que es tu familia como un niño, ¿no? Pues es muy importante darles esta protección, ¿no? Esta seguridad como padre, pero a veces pues no sabemos pues cómo hacerlo, ¿no? Pero exactamente, yo creo que hace falta mucho la educación emocional en términos generales, porque sí nos ocupamos de los conocimientos básicos de la escuela, pero yo creo que también es necesario esta educación emocional, estos temas de sexualidad, es decir, toda la parte humanística es lo que también hace falta, y no solo desde que estamos quizá en kinder, ¿no? Yo creo que como papás, como adultos, tener esa claridad y esa orientación y esa educación. Yo comentaba que es un poquito, en otro programa por ahí, que es un poquito difícil, pero no imposible, que como adultos encontremos las herramientas necesarias. Afortunadamente ahora tenemos el internet y todo esto como una información, y que si no, muchas veces los adultos mayores no ven, pero bueno, o sea, no alcanzan a ver, pero podemos utilizar, por ejemplo, el YouTube, ¿no? Entonces ahí podemos escuchar y podemos orientarnos y poder apoyar a nuestros niños también, ¿no? Pero sí es un tema difícil, estamos también platicando, estamos por ahí ya en unas unas sinergias con una institución en donde ya esta colega, porque también es teatrera, ella ya atiende a casos de niños que ya han sido vulnerados, que ya han sido violentados, abusados, etcétera. Entonces, nos decía que muchas veces como adultos, lo primero a lo que vamos es que lo encierren, que reciba castigo, que ¿no? Pero dice, a ver, espérense, lo primero es ver, ok, a ver, ¿quiénes van a ser la red de apoyo del niño? Porque normalmente, eso también ella nos lo dice que sucede, porque ella está a nivel nacional e internacional. Y dice, la mayor parte de las veces sucede en casa con familiares, primer lugar. Segundo lugar, en las escuelas. Entonces, lo primero es, ¿quiénes de la familia van a ser la red de apoyo del niño? Exacto. Levanten la mano. Punto número 1. Punto número 2, hay que expulsar al que causó el daño de la familia. Hay que expulsarlo, es decir, crear justamente como esa red de protección hacia el niño. Segundo, también ver qué es lo que le pasa al niño o la niña, ¿no? Porque normalmente es, no, ya, y la parte legal, y vamos, y demandamos, y ajá. Pero como ella nos hizo un ejercicio, ¿no? En ese momento, dice, a ver, yo les pregunto en este momento, y a tus televidentes también, ¿no? ¿Qué hicieron en el 2001 a las 5 de la tarde en febrero, ¿no? O sea, cómo iban vestidos, con quién hablaron, ¿no? Entonces, de repente, acordarnos, ese es un tema. Y 2, que un niño
haga un testimonio público y que le estén preguntando esas cosas y qué le tocó y qué pasó y qué no, o sea, si para uno como adulto es muy fuerte, para un niño peor. Entonces, primero se ve la integridad del niño, la parte emocional, psicológica, de primero ponerle como ese resguardo a nivel familiar y ya después vemos lo demás, ¿no? Entonces, por eso hago hincapié en que hace falta que si no podemos, a lo mejor un curso o qué sé yo, un libro, bueno, están las redes, pero es necesario y urgente como adultos tomar cartas, claro, en el asunto, a través de la información. Totalmente. ¿No? Totalmente. Para poder apoyar, porque actuamos muy impulsivamente. O nos vamos a la agresión, ¿no? No, lo voy a tal, ¿no? Entonces, creo que es importante esa formación también como adultos. Totalmente. Y bueno, yo le quiero preguntar a Chus algo. ¿Cómo ves, Chus? Ay, sí, tú dime. Oye, Chus, ¿qué le podrías decir a los papás de cómo les puedes recomendar para que acompañen a sus hijos? ¿Qué consejo les darías, Chus? Pues primero que nada, que les crean que las niñas y los niños no tenemos un referente de la sexualidad igual que las personas adultas. Y entonces, cuando las niñas y los niños lo hablamos, es muy importante que nos hagan caso, que no nos digan que es mentira o que lo estamos inventando o que solo no queremos ir, no, sino que nos hagan caso y que nos digan que vamos a estar bien, que no van a permitir que nadie nos haga daño, porque eso sí es muy importante. Cuando nosotros sabemos que mami, que papi o alguien de confianza, porque a veces ni siquiera las mamis o los papis saben qué hacer. Entonces, a veces necesitamos acercarnos a alguien que sí nos crea o alguien que sí sea una persona segura, ¿no? Los niños debemos de saber que no debemos de guardar secretos que nos hagan sentir mal. Perfecto, Chus. Oye, Chus, y por ejemplo, ¿cómo tú puedes saber que estás en peligro? ¿Qué le puedes decir a los niños de tu edad, de 7 años, de 8 años? ¿Cómo pueden ellos saber que ellos están como en una situación vulnerable o de riesgo? ¿Cómo lo pueden saber? Y eso es bien fácil. Mira, nuestro cuerpo así, desde los pelitos hasta el dedo gordo del pie, son solo de nosotros. Y entonces, solo nosotros, así, solo yo, solo Chus, o solo las niñas y los niños pueden decidir quién puede o no tocar su cuerpo. Y entonces, si algo, por chiquito que parezca, porque a lo mejor solamente me acarició así, como el tío Chus que nos quería ver los pelitos de aquí, ¿no? Si eso no nos hace sentir bien y nuestro cuerpecito se siente incómodo o le duele, o a veces, déjame decirte que a veces hasta se siente rico, porque nuestro cuerpo también siente, pero eso no hace que sea correcto. Porque nadie, oigan niñas y niños, nadie tiene derecho a tocarnos, y menos en nuestras partes íntimas. Pero en realidad todo nuestro cuerpo, todo es íntimo. Entonces nosotros tenemos derecho a decidir qué queremos y qué no. Aunque a veces los adultos piensen que nos pueden dar besos o pueden tocarnos y no, solo nosotros podemos decidir. Padrísimo, Chus. Muchas gracias, Chus. Gracias. Eres un bombonazo. Ay, me voy a chiviar mi caspien. Qué padre, Chus.
Esto que nos comparte Chus definitivamente es sumamente importante que lo identifiquemos, y que también algo que me gustaría resaltar ahorita es que nosotros como padres, ¿cómo podemos saber qué indicadores hay en los niños en donde a lo mejor ellos no tienen la confianza de podérnoslo decir verbalmente, pero debe de haber un comportamiento no verbal en donde nosotros tenemos que identificar que hay un problema y que hay un riesgo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues en realidad sí hay focos de alarma. Lo más importante es estar alerta a todos estos cambios que a veces son muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, pueden haber cambios en la conducta. Si antes era sociable, deja de serlo, que se retraigan. Puede ser que cambien, por ejemplo, sus calificaciones en la escuela, pero a veces estamos pensando, por ejemplo, que van a ir muy mal en la escuela. No, también las esquinas, ¿no? Estos niños o niñas que van súper bien en la escuela porque están teniendo actitudes para compensar. Si bien el autoerotismo es parte normal del desarrollo de las niñas y de los niños, cuando hay prácticas, ya sea que sean compulsivas, que lo hacen cuando están en situaciones de ansiedad, cuando tienen miedo, cuando va más allá de solamente una exploración, sino ya prácticas que son muy de adultos, digamos, ya los tocamientos pueden ser violentos, cuando pueden tocar ya sea su cuerpo o el de otras personas de formas, digamos, más eróticas, ya no solo de exploración, cuando, por ejemplo, pueden estar teniendo actitudes violentas, llanto fácil, problemas de incontinencia, ¿no? Estos problemas de nicturia, entonces pueden ser focos rojos, ¿no? Entonces, no quiere decir necesariamente que sea abuso, pero sí acercarse con los niños y ver, o con las niñas, y decirles qué está pasando, ¿no? Ok, y de ahí, ya si ves alguna de estos, identificar algunos de estos focos, ya ir con un experto, con un sexólogo, ¿sí es así el camino? ¿Un sexólogo o un pediatra? O yo los invito a que sí acudan con un especialista. ¿Qué sería un sexólogo? Puede ser en tu caso, sexólogo. ¿Contigo, Margarita, o con quién? Puede ser un sexólogo que trabaje con niños, pueden ser psicólogos infantiles. Yo no sugiero de primera instancia que se lleve con personas que no manejan el tema, porque muchas veces solo se revictimiza. Lo que decía Vero, o sea, muchas veces llegan y lo que te hacen es contar 20 veces la historia cuando los niños ni siquiera pueden entender lo que están viviendo, y mucho más agréguenle el peso de que a lo mejor es mi papá, a lo mejor puede ser mi mamá, puede ser un tío, gente que generalmente es importante para uno, pero que además los niños muchas veces no entienden si lo que están viviendo es una caricia normal o una caricia que no es normal. Entonces, es muy delgadita esa tela, entonces sí les sugiero que acudan con personal especializado. Hay fundaciones como Adivac que están sensibilizadas en el tema y que saben abordar el tema, ¿no? La UNAM también tiene un área en donde lo pueden trabajar, entonces sí acercarse con alguien que lo sabe. Ok. Y que sepa, como tú dices, manejar la situación, porque puede, si te acercas con alguien que no tiene el manejo adecuado de esa situación de una manera psicológica, pues creo que puede salir contraproducente para los padres y para el niño, ¿no? ¿Tienen alguna experiencia de éxito que ustedes han vivido de una manera favorable en toda esta labor que ustedes hayan hecho? Me encantaría que la pudieran compartir. Pues mira, en la primeritísima función que dimos, justamente hicimos como esta charla al finalizar la obra, bueno, más que charla, un sondeo, ¿no? Tanto para los adultos como para los niños, pues cómo lo habían recibido, con qué se quedan, ¿no? Entonces, sí fue, pues para mí fue impresionante, interesante, tanto los papás, porque yo no lo escuché, ya esto lo voy a contar como anécdota que justo ya sucedió yéndose el público, y una de las personas que nos llevó a ese lugar justo comentó que dos papás, o sea, mamá y papá, iban saliendo y que dijeron, uy, pues en la casa tenemos muchos lobos. Y yo así, ¿cómo? O sea, y no sé. O sea, ese tipo de comentarios, sí, exacto. Así me quedé yo, así como, ¿no? Y en los niños, o sea, de que se mueven cosas,
y se concientiza, ya lo demás sería lo interesante y lo importante que va a pasar ahí, por ejemplo, ¿no? Con mamá y papá y la identificación de los muchos lobos en casa. Pero por parte de los niños también les preguntamos y creo que sí llegó el mensaje, no sé si tú lo recuerdas, que hubo niños que dijeron, ¿no? Sí, hay que hablar y decir y esto y lo otro, ¿no? Entonces, creo que sí está llegando por parte de uno de los actores también, porque aquí los actores no trabajan con encapuchados. O sea, eso es parte de justo para integrar y puntualizar ciertas emociones y ciertas cositas, ¿no? Porque además, pues los títeres son una extensión de las emociones del actor y de lo que, ¿no? Entonces, nos comentaba este compañero que interactuó, bueno, de repente voltea el títere a ver al niño y el actor también, derivado de una escena. Y el niño como que sí reaccionó, ¿no? Como que sintió ese, ¿cómo se dice? ¿Contacto? ¿Contacto visual? De alguna o sea, manera derivado del contacto visual, ajá, como que... Sí, logró sentir, y justo fue con el tío Fer, ¿no? Curiosamente, entonces yo dije, porque el actor justo dijo, ay, no, es que me sentí tan mal. Le digo, no, es que al contrario, necesitamos subirle un poquito más para que registre a nivel emocional y entonces ya pueda tener, como decía bien Chus, ese referente, ¿no? Entonces, esas son de algunas de las experiencias y la segunda función, me quedé sorprendida y yo creo que también ustedes como actores, porque bajaron a unos niños de un grupo, pero que son de brazos, ¿no? Yo dije, híjole, van a llorar ahorita, ¿no? Porque hay música y cosas, ¿no? Y no, calladitos. Hay fotos, sí, tenemos. O sea, emocionados con Chus, sí, ¿no? Tenemos fotos ahí que están así. Hasta el bebé, ¿no? Y yo así, wow, no lloraron, no nada. De repente por ahí un niño fue como que se empezó a inquietar, pero duró 3 segundos y yo dije, ahorita se va a salir la mamá. No, al contrario, yo creo que hicieron un buen trabajo los actores también, porque también eso se trata, que tengan ese contacto más directo con el público. Entonces yo creo que también eso sirvió para que el niño recuperara como esa atención, ¿no? Entonces, wow, yo creo que va por buen camino. Totalmente. Las críticas, los comentarios que hemos recibido por parte del público que ha asistido han sido buenas. Padrísimo. Y pues vamos, el asunto aquí es que hay muchas, no digo todas, pero sí hay algunas escuelas que curiosamente no están abriendo las puertas, ¿verdad? Yo de manera personal me he acercado. Sí, me he acercado. O sea, ¿no les están abriendo la puerta para que den esta obra de teatro? Pero en una de las escuelas que yo personalmente me acerqué y en otra se acercó otra compañera a esa escuela, resulta que de entrada pues ni siquiera salió la directora, ¿no? Y para continuar, yo después, pues sondeando esa escuela, resulta que es una de las escuelas donde ya ha habido este tipo de situaciones. Pero el problema no es ese, sino digo, si la escuela se quiere reivindicar, debería de estar abriendo las puertas, pienso yo, ¿no? Por supuesto, o sea, ya se tomó cartas en el asunto. Pues vamos a reivindicar el camino, ¿no? Claro, claro. Es sorprendente porque platicando así con la gente de la comunidad de por mi casa y que la obra y que esto que el otro, y las mamás me dicen, uy, no, pues vayan a todas las de la zona porque, y me dice, y la escuela de acá cerró la calle tal porque hubo tal, y 3 maestros así, ya saya, cuya, y la de allá, y yo así. O sea, se saben todo. Sí, y yo, ¿es en serio? ¿No?
Pero justamente pues estamos en eso, en gestiones pues para todas las escuelas, ¿no? Porque pues sí es necesario. Entonces, podemos tocar de escuela en escuela, pero yo creo que también por eso es la importancia que nos estamos acercando a los medios de comunicación. Totalmente. Que gracias que nos están abriendo las puertas. No, al contrario, creo que es ¿no? algo muy, muy importante de difundirlo y comunicarlo. ¿En dónde tienen o la obra la llevan a los diferentes lados y aparte tienen un lugar fijo? No, la estamos llevando ahorita, es itinerante. Okay. Ok. Más adelante estaremos viendo la posibilidad de estar en teatro, pero básicamente es como llevarlo justo a las escuelas, a toda la República Mexicana y de hecho, bueno, yo en lo personal sí tengo la idea de salir al extranjero, Claro. a comunidades de habla hispana. Totalmente. Porque si bien es cierto, aquí está la situación más fuerte en nuestro México, pero esto no quiere decir que no suceda en las comunidades de habla hispana. Totalmente. Entonces, también hay que recordar que allá están compatriotas y que es necesario, ¿no? Entonces, por eso sí estamos abriendo campo con ustedes, los medios de comunicación, porque creo que es parte de la misión que tenemos, los comunicólogos, las artes escénicas, todo eso es una responsabilidad social, es parte de nuestros derechos culturales, es necesario ejercerlos y que sepa también tus televidentes que hay que ejercer este derecho cultural desde, sí, ¿saben qué? Si las autoridades de mi escuela no quieren, pero nuestros padres de familia sí queremos, contáctenos en nuestras redes. Exacto. Y nosotros con gusto vamos a sus escuelas y hacemos todo lo que se tenga que hacer. También entiendo que es un costo, hay un costo Claro. por hacer todo esto, en donde eso es importante que se acerquen, pero me imagino que no ha de ser costo tan elevado, No. pero por la labor social que ustedes están haciendo. Y Así creo que es. es muy importante, si por ejemplo, si tú conoces, si tú eres padre de familia, que a lo mejor perteneces a estos comités de padres de familia, que puedas levantar la mano para que este tipo de cosas estén en tu escuela y puedas ayudar a educar, porque esto definitivamente es una educación. Antes de terminar, me gustaría nada más ahondar un tema que creo que es muy importante, el tema, porque yo lo veo y lo escucho con mis amigas y con gente que platico sobre estos temas, el tema de la homosexualidad, ¿no? Y hay mucho miedo y en los padres de familia, de los niños desde ahí, en el tema de la homosexualidad. ¿Podrás compartirnos, Margarita, porque también tiene que ver derivado de esta educación, ¿no? Que ustedes comparten en la parte del teatro, ¿cómo funciona y cómo le podemos dar una cierta tranquilidad a los padres en derivado a la homosexualidad en los niños? Bueno, antes que nada es decir que la orientación sexual no es algo que vamos a elegir. La orientación sexual es algo que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida, pero así como yo no te puedo decir por qué te gusta el helado de limón o por qué te gusta el color rojo, ¿no? Realmente es algo que traemos muy desde adentro, es algo que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida. La mayoría de las personas, si se ponen a pensar en su historia, se van a dar cuenta que lo han sabido desde que estaban niños. Es más, hay personas que han convivido toda la vida con personas homosexuales y nunca cambiaron su orientación. De igual manera, la mayoría de las personas, por ejemplo, homosexuales o que son parte de la diversidad sexual, se han desarrollado en ambientes heterosexuales y eso no los ha vuelto heterosexuales, ¿no? Y además es como seguir pensando que la heterosexualidad es la única opción. No, en realidad la diversidad sexual, hablemos de homosexualidad, pero también, por ejemplo, la transexualidad y todo eso, tiene otros orígenes y son parte de uno. O sea, es como decir, ¿qué te caracteriza? ¿No? Y no es algo que vas pegándole, contagiándole a la gente, no, eso realmente tiene más que ver con desinformación. Pero en realidad la educación sexual les va a abrir oportunidades, porque cuando hablamos de educación integral en sexualidad, hablamos de valores, principios, claro, hablamos de diversidad, pero no solo de diversidad sexual, hablamos de diversidad de familias, hablamos de diversidad de vínculos, hablamos, por ejemplo, de que todas las personas somos únicas y valiosas porque somos diferentes, o sea, no hay una sola persona que sea igual a otra, no hay una persona que viva su sexualidad y que se reconozca
reconozca de forma igual a otra, ¿no? Aunque seamos heterosexuales, vivimos nuestra sexualidad de forma diferente y eso pasa en todos. Entonces lo que hay que educar es en el respeto, es en esta parte de la confianza, del cuidado, del empoderamiento de nuestros cuerpos, más allá solo de la orientación. Porque y no señalar, complejo, ¿no? O sea, esta claro, parte del juicio, porque a veces cuando tienes miedo, como padre, como a lo mejor como un tío, ¿no? Con el niño, ¿no? A veces cometemos errores por miedo y empezamos a enjuiciar, pues que yo no lo conozco, yo no sé de qué se trata. No, pero ¿cómo puede ser que mi hijo pueda llegar a ser homosexual? O sea, porque entiendo que hay señales desde temprana edad en ocasiones de eso, ¿no? Claro, hay señales, pero vamos, como todas las personas, hay gente que lo descubre desde que son niños. Yo les decía, por ejemplo, recuerden a qué edad se enamoraron por primera vez, cuándo se enamoraron de la Miss o del compañerito, ¿no? Entonces es algo que fueron descubriendo a lo largo de la vida. Pero, por ejemplo, estadísticamente hablando, cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, la mayoría son realizados por personas heterosexuales, y bueno, estadísticamente también, ¿no? Pero mucha gente asocia, por ejemplo, la idea de que la homosexualidad, ¿por qué es homosexualidad? Porque es homosexual, la única forma de ejercer su sexualidad va a ser con los niños, o también con la vejez, ¿no? La sexualidad en la vejez también está como muy en este estereotipo de que la única forma en la que tienen para vivir su placer es a través de los niños, y no es así, ¿no? Estadísticamente en primera no es así, y en segunda, pues híjole, también lo viven y de formas muy diferentes y tiene que ver con sus valores, con sus principios, con sus creencias, más allá de solamente la edad o la orientación sexual que tengan o la identidad de género que tengan. No, en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Y el miedo es desconocimiento. Así es. Entonces, y cuando hay desconocimiento, desafortunadamente muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y entonces, a veces por eso no, yo rechazo, no como tú, que tú, mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Exacto. Entonces, creo que aquí la invitación es, si ves alguna señal, a ver, el primer paso es oriéntate, infórmate, ¿no? Y de ahí, y no hagas nada, o sea, no generes ningún juicio, no generes ninguna acción, porque eso sí puede ser determinante para los niños, ¿no? Claro. Y eso obviamente no les va a dar la confianza a los niños de poder expresarse en otras cosas, porque van a querer explorar, van a querer averiguar cosas, pero lo van a querer hacer a escondidas por miedo a lo que puedan decir los padres. A reaccionar los padres. Exactamente. Claro. Entonces, creo que es un tema muy importante y hoy hay como mucho desconocimiento, pero en los niños están explorando muchas cosas con respecto a ese tema y sí me gustaría que en algún momento pudiéramos tocar el tema un poco más a profundidad, porque sí creo que es algo y sucede mucho en las escuelas. Y creo que no sé si sea ya por moda o por, pero bueno, en el caso he conocido a varias personas que me dicen, ¿sabes qué? El 80% de los salones de mis hijos dicen que ya son homosexuales, ¿no? Y el 20% no, y todas, ¿cómo? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y los pobres papás están pero infartados. Sí. Entonces, ¿cómo como padre puedes orientar y puedes llevar? Porque hay un tema de identidad, ¿no? La identidad del niño que empieza a formarse, ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad, Margarita? Pues en realidad se va formando a lo largo de la vida, por ejemplo. O sea, desde que naces aún desde antes de que naces. Vas creando la identidad de la persona. Vas creando la identidad de la persona, por ejemplo, la identidad sexual, que es cómo yo me vivo como hombre o como mujer, hoy en día sabemos que al año y medio ya está fija, ¿no? Pero eso no quiere decir que antes no pase, probablemente solo no nos pueden decir, ¿no? Entonces, pero ya, ese tema si quieres un día lo tocamos. Porque sí es un tema muy importante. Súper amplio. Pero bueno, un poco es respetar la identidad de tu hijo, ¿no? Claro. Y apoyarlo y escucharlo en cualquier situación, alerta que veamos, creo que es algo muy importante. Ya nos estamos yendo, la verdad se nos fue bien rápido. Sí. ¿Cómo se despiden de una manera muy breve? Y si nos pueden compartir sus redes sociales. Claro, pues bueno, las redes sociales son Entretenarte Hace Artes Escénicas, estamos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok,
Todos, bueno, y los canales de YouTube, que por cierto, Chus aparece en Entretenotitas Culturales, que justamente es un Ay, qué canal padre. para niños. Chus tan cultural. dinámico. Sí, claro, multifacético, cultural, y pues ahí para que también los niños se Ok. acerquen más a Chus y a Padrísimo. algunos personajes de la obra que aparecen por ahí. Padrísimo. Gracias, Verónica, gracias por participar en este programa y podernos transmitir toda esta información tan importante. Gracias a Vero. ustedes, gracias a los televidentes Así de este es. programa. Gracias. Margarita, ¿cómo te despides? Pues antes que nada agradeciéndoles que nos dediquen estos tiempos, reconociendo que la sexualidad está presente a lo largo de la vida, entonces no tenemos que tener miedo de hablar con ella, Así es. de conocer que todos somos valiosos y entonces también darnos una voz, un voto, el poder decir soy dueño de mi cuerpo, entonces creo que esa es la palabra que tiene que llegar a todos lados, ¿no? Así, y si tienes Entonces, miedo, si tienes desconocimiento, claro. apóyate con los expertos y ellos te van a Acérquense. poder guiar de una manera correcta para también poder guiar a tu hijo, ¿no? Claro, acérquense de verdad con toda confianza. Los sexólogos, las sexólogas, estamos para resolver un montón de dudas. Sientan la confianza. A mí me pueden encontrar como sexóloga Margarita Medina, así en las redes, ¿no? Y pues yo espero que encuentren muchas cosas de interés, ¿no? Seguro que sí. Y claro, generalmente trabajamos lo de Chus, trabajamos sexualidad infantil, pero también trabajamos muchas otras cosas de sexualidad. Entonces, Padrísimo. pues estamos para acompañar a tu público, Gracias. acompañarlos a ustedes en los Gracias. temas que sea de su interés. Gracias, Margarita. Chus, ¿cómo te despides? ¿Qué les dices a todos los que nos están viendo? Pues mucho gusto y que estoy muy contento de estar aquí, pero que los espero en mis redes para que vean todas mis aventuras. Y a mí me gusta mucho el arte, por ejemplo, y entonces voy a cines, voy a lenguaje, por ejemplo, a las muestras culturales, y entonces yo quiero que me acompañen. Y a mí me pueden encontrar en Notitas Culturales y ahí podemos vivir muchas aventuras, porque además el material es para los niños sobre todo, pero en realidad los puede ver cualquier persona. Muy bien, pues excelente, Chus, muchas gracias. Y gracias a las dos, gracias por compartir esta información, pues nos estamos despidiendo. Gracias a todos por estar este día tan importante y de un tema tan especial que tenemos que estarnos informando todo el tiempo. Yo lo veo el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana en Transforma tu Vida. Mi nombre es Marigel Carvajal y me encuentras como Marigel Carvajal tanto en Facebook como en Instagram. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Adiós.